La nos diga, transmisión. ¿no? Ujú. Y Dice, unos preparando la segundillos. transmisión y mm, muy bien. Ah, creo que ya estamos en... A ver, permítanme tantito, nomás déjenme verificar que ya estemos efectivamente en vivo. A ver, denme un minutito nada más para verificar esta cuestión técnica. Exactamente. Bueno, ya estamos entonces totalmente en vivo. Voy a dejar la palabra a mi compañera Belia para que haga la presentación de esta nuestra primera sesión nuevamente aquí en el CAEM. Adelante, compañera Belia, tiene la palabra. Gracias, Edgar. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que se están conectando ahorita desde nuestra página de Facebook. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de el colaboratorio CAEM, que hemos denominado ya desde hace 2 años, el Colaboratorio de Antropologías Educativas en México. Esas son las siglas del CAEM. Y para la gente que nos ha podido seguir desde hace 2 años, pues este colaboratorio se pensó como un espacio no académico, no es de alguna institución en particular, está conformado por personas, investigadoras, investigadores, estudiantes de diferentes instituciones del país para poder reflexionar y discutir de manera colectiva diferentes ámbitos del proceso y el quehacer investigativo. ¿Qué implica hacer una investigación centrada en procesos educativos o también en diferentes aspectos relacionados con diferentes ámbitos de México? La diversidad lingüística, las educaciones, las escuelas, ¿no? Entonces, un poco lo del CAEM que hemos recorrido en nuestro colectivo, pues ha sido tener espacios de encuentro para poder discutir sobre ciertos tópicos. El año pasado tuvimos una primera serie de estos diálogos CAEM que hemos llamado y el día de hoy damos inicio con la segunda versión de los diálogos CAEM que hemos nombrado como formándonos en investigación. Y en esta ocasión, lo que hemos pensado para esta segunda versión de los diálogos CAEM, pues es volver, tiene la esencia de nuestros primeros diálogos, que es volver a juntarnos de manera colectiva y poder discutir sobre ciertos tópicos. Ahora, los diálogos CAEM formándonos en investigación están centrados en poder platicar con diferentes personas que han pasado por este proceso de hacer una investigación aquí en México, desde diferentes disciplinas centradas en ciertos tópicos. Tenemos nuestro calendario ya de este 2026-2027 y el día de hoy nos vamos a centrar en poder discutir qué es lo que implica hacer una investigación particularmente centrada en la diversidad lingüística en México. ¿Qué implica investigar la diversidad lingüística en México desde diferentes disciplinas? Ahorita vamos a ver desde qué disciplinas se han hecho estas investigaciones. Y lo que les proponemos justamente, pues, es un espacio abierto, como ahorita lo van a ver, en donde vamos a tener presentaciones de 3 personas que han pasado por procesos investigativos, estudiantes o ex estudiantes, ahora ya egresados y colegas que nos puedan compartir qué ha implicado hacer una investigación en donde el foco central ha sido estas diferentes lenguas originarias coincidentemente, porque eso no lo habíamos pensado de entrada, pero coincidió con lenguas originarias particularmente del estado de Oaxaca. Entonces, es un poco el sentido para las personas que nos están siguiendo y que ya conocen la dinámica, pero la vuelvo a repetir para aquellas que no, pues la idea es escucharnos en una primera ronda y si van surgiendo preguntas o comentarios, pues las pueden dejar abajo abajo del video, sus preguntas, sus comentarios. Y tanto Edgar y yo, que el día de hoy vamos a fungir como moderadores, pues vamos a ir recopilando todas estas preguntas para que en una siguiente fase, después de escuchar a nuestros ponentes del día de hoy, a nuestros compañeros y compañeras, podamos plantear este diálogo ya más colectivo con la gente que estamos aquí, pero con la gente que nos está siguiendo y quiere hacer alguna pregunta, ¿no?
Entonces, es básicamente esta dinámica. Primero les vamos a escuchar a los invitados del día de hoy, que ahorita Edgar nos va a presentar. Y después habrá una sesión de, pues, compartir preguntas, reflexiones, cosas que nos hacen pensar al escucharles a los presentadores del día de hoy. Bueno, eso sería entonces, la lógica es que sea una plática, lo más o menos el año pasado, pues un poco entre el formato, a veces tenemos muy arraigado el formato académico, eso es algo que hay que admitirlo, y pues sí, un poco la idea es que podamos en este espacio, pues ser como un espacio que nos gustaría haber tenido en algún momento de nuestro proceso formativo, de qué implica ser una investigación, qué retos tuvimos, qué dudas, qué consejo podría darle a otras personas que van a iniciar o ya están en el proceso. Entonces, esperemos que Muchísimas gracias, por dar la introducción de en nuestra segunda etapa, digamos, de los diálogos CAEM. También le damos la bienvenida. Ya veo que tenemos ahí ya varias personas conectadas en el Facebook Live. Pues bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén mis estudiantes de la licenciatura también, que los invité muy cordialmente. Ojalá que estén por ahí y también personas interesadas en estos asuntos de la investigación en contexto de diversidad lingüística, ¿verdad? Pues muy bien, entonces en esta tarde pues estamos muy contentos porque tenemos tres invitadas e invitados que nos van a platicar precisamente en torno a sus procesos de investigación en posgrado sobre tesis que giran en torno a esos temas, ¿no? Entonces, bueno, en el orden que los voy a presentar serían también las presentaciones sobre lo que han trabajado. Y en primer lugar, bueno, tenemos a Eva Gómez Galvez. Ella nos va a presentar resultados de su tesis llamada Socialización por y desde la lengua Tundavi en familias Ndavi en el Jicaral Coicayán de las Flores, Oaxaca. ¿Sale? Entonces ella pues nos va a platicar ya a más detalle dónde estudió, cómo le fue con esta investigación de posgrado, ¿no? Y después Lucía Zulami Núñez nos va a hablar también sobre su tesis que está en proceso de construcción, que se llama Factores de disminución en la transmisión intergeneracional del chinanteco en familias de San Felipe de la Peña, Tuxtepec. Y cerraremos con Enrique Jaime Ruiz Hernández, que también está haciendo su tesis, en este caso sobre metalenguaje semántico natural en áreas de revitalización lingüística. Así que como ya adelantaba Belia, tenemos lenguas oaxaqueñas aquí representadas vistas desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la socialización, desde la revitalización, desde el metalenguaje. Así que vamos a tener seguramente hartas cosas de qué platicar, así que pues no quiero agarrar más del tiempo y vamos a escuchar a las compañeras, al compañero, para que nos cuenten en 10 minutos cada uno de ustedes cuestiones generales sobre sus tesis y de ahí vamos a poder entrar en debate, ¿no? Bueno, antes de que empezara la transmisión, también lo decimos para quienes estén conectados, todos nos leímos entre todos, es decir, vamos a poder platicar sobre los trabajos que ellos han realizado y pues armar una charla aquí esta hora del cafecito, porque como que quiere llover aquí en Oaxaca, así que también les pedimos disculpas si hubiera alguna cuestión técnica por ahí, sepan que es la cuestión de la lluvia y el clima que está aquí muy lluvioso. Muy bien, entonces cuéntanos, Eva, cuéntanos sobre tu tesis, sobre tu trabajo. Hola, hola. Bueno, primero más bien darles las gracias, ¿no? A Belia, a Edgar, a Margarita, que nos conocimos hace muchos años, y, eh, y bueno, decirles que me siento muy contenta y honrada con su invitación. Eh, bueno, yo soy Eva Galvez, me cambiaste el orden de los apellidos, Edgar. Este, y vivo en la región de la Mixteca, aunque no soy originaria de acá, desde hace 17 años. Y creo que lo primero que yo podría compartir es que llego al tema de la diversidad lingüística justo pues porque me interpela de manera personal, ¿no? Tengo dos hijos que son mixtecos, que son Nasabi, y en la familia de su papá, yo hacía la cuenta y más o menos en un periodo de 10 años se perdió la lengua, ¿no? Se perdió eh,
la transmisión. Había una bisabuela que era monolingüe en Tunzabi, había una abuela que lograba, perdón, una tatarabuela que era monolingüe, una bisabuela que era bilingüe, pero en mayor porcentaje hablante de Tunzabi, y quien fue mi suegra, pues era hablante de español muy competente y también del Tunzabi, y ya su papá ya no es hablante, ¿no? Aunque lo entiende. Entonces llego al tema, pues justo como en esta búsqueda personal de reivindicar eso que era como patrimonio de mis hijos, ¿no? Em, lo que estudio es la maestría en antropología social, ahí en la casa, en CIESAS, y yo venía con una formación de humanidades y una experiencia como maestra en bachilleratos comunitarios y también como mediadora de lectura, y habíamos hecho mucho trabajo como de divulgación de la lengua, pero yo sentía la necesidad de entender cómo estaba estructurada la relación entre la lengua y la cultura. Entonces, entro al posgrado con un proyecto de ideologías lingüísticas, y al comenzar a hacer una indagación de otras investigaciones, doy con el trabajo de Lourdes de León Pasquel, el de el del chulel, el del alma, ¿no? Y ahí es donde encuentro este cruce disciplinar entre la antropología y la lingüística, y en específico un tipo de estudios o un campo de estudios que es el de la socialización por y desde el lenguaje. Y cuando leo esta investigación de Lourdes, que está situada en Sinacantán y que tiene una mirada multidisciplinar a la transmisión del Tzotzil durante la primera infancia, a mí lo que le digo a Oscar, que es mi asesor, le digo, yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero hacer esto, entonces enséñame cómo hacerlo, ¿no? Ayúdame a hacerlo. Y porque el posgrado en realidad nos daba muchas herramientas desde la antropología, pero yo me vi obligada a ser autodidacta con muchas otras cosas que tenían que ver con la lingüística, ¿no? Entonces, em, los estudios de la socialización por y desde el lenguaje te plantean por lo menos un entramado metodológico de tres herramientas, ¿no? Es la etnografía como tal, que nos va a permitir mirar o que nos va a invitar a mirar el contexto de las prácticas de crianza, ¿no? Cómo se está criando, cómo se comprende a la niñez en un contexto cultural específico, y al proceso de socialización. Esto es el proceso en cómo se convierten en adultos competentes de acuerdo a la cultura en la que están situados, ¿no? También se teje con la etnografía de la comunicación, que va a ser un trabajo etnográfico mucho más fino, donde lo que se estudian son los actos de habla, las interacciones comunicativas, y se hace un registro riguroso en video, y después se hace un trabajo de transcripción, de traducción y de codificación de análisis, ¿no? Y por último, se hace, o sea, justo permea todo este trabajo la lingüística documental, ¿no? El trabajo de hacer registro de la lengua en su contexto de uso, ¿no? Esto es cuando las personas están interactuando. Entonces, como lo que estamos mirando es la crianza, lo que se documentó en Jicaral fueron interacciones entre niñas y niños de 1 año y medio, 3, 4 y 5 años, con sus mamás y con sus cuidadoras primarias de la familia extendida, que son las hermanas, los hermanos, los abuelos, las abuelas, ¿no? Y a partir de eso se analizan distintas conceptos, ¿no? O distintas ideas que tienen que ver con las prácticas que cada cultura tiene para transmitir la lengua, ¿no? Entonces, creo que lo interesante, si alguien tiene interés en echarle una mirada al documento completo, que lo encuentran en el repositorio, es justo que el contexto de Jicaral, que ahí llegamos por la buena amistad que tenemos, una amistad cercana con Ofelia Pineda, también investigadora de la lengua, y con su familia más extensa,
es que Jicaral tiene una alta vitalidad, ¿no? Tiene un 80 y tantos por ciento, casi 90% de hablantes a nivel de agencia y también a nivel de municipio, ¿no? Entonces, eso nos permite mirar muy claramente la continuidad cultural en ciertas prácticas, ¿no? Y sobre todo en aquellas que están relacionadas con la crianza. Por ejemplo, rituales para curar el susto, rituales de sanación, ¿no? Incluso los relatos que se les cuentan a los niños, hay registros de arte verbal, hay un registro particular para hablarle a los niños, ¿no? De todas las culturas tenemos formas especiales de hablarle a los niños. En Jicaral se llama Ka'anle o Ka'anbali, hablar bebé o hablar pequeño, ¿no? Cuando le hablamos al bebé con una carga afectiva, pero también simplificando sintácticamente o fonológicamente ciertos elementos del lenguaje para transmitirlo, ¿no? Con la intención de transmitirlo. Entonces, al final quedó como esa mirada muy contextual, ¿no? De la crianza y muy focalizada en el lenguaje, que, bueno, yo agradezco mucho, mucho a los colaboradores y las colaboradoras en la comunidad que me permitieron hacer eso, ¿no? Que me permitieron, em, pues, tejer un compromiso y una relación de colaboración con ellas. Y bueno, pues ya casi se termina el tiempo, entonces solo lo último que me gustaría comentar es esto, ¿no? Como en este vínculo con la comunidad, em, la tesis para mí no fue completada en 2024, ¿no? Sino más bien fue el inicio de un trabajo que vamos haciendo de manera compartida con Ofelia y otras compañeras para seguir trabajando, en el caso de Jicaral, en generar materiales para didácticos, ¿no? Materiales también de resguardo de la lengua, de documentación, ¿no? Y materiales que puedan trasladarse a su uso dentro de las aulas de la escuela de la comunidad. Y en el caso de otras comunidades, ir mirando qué patrones de la socialización y de la adquisición se repiten en otras comunidades Nandavi o Nasabi, para ir intentando nuevos caminos para la revitalización, ¿no? Donde se parte justo de los nichos de socialización, ¿no? De la actividad en contexto y la lengua usada en el contexto de una actividad que es relevante socioculturalmente. Ahí. Ok, muchas gracias, Eva. Bueno, esa cuestión del tiempo siempre es un problema y uno parece ahí como el malo del cuento, pero en realidad es para que todos alcancemos a presentar, ¿verdad? Es Claro. sí, bueno, es lo malo. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, ahí resaltas varios puntos que al ratito cuando ya hagamos la ronda de diálogos en torno a los tres procesos que vamos a rescatar, por ejemplo, pues esta parte que nos comentabas al principio, ¿no? Del acercamiento al objeto de estudio, como le decimos, ¿no? Entonces, cómo se va generando a partir de ciertas dinámicas, incluso personales y demás, y pues toda la cuestión que implica el trabajo de campo, el trabajo en un contexto comunitario como tal, y pues estos procesos de qué hacemos después de la tesis, ¿verdad? Esos elementos, pues ahorita los vamos a ir recuperando, así que pues ya nos marcas algunas líneas que queremos resaltar, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias, Eva. Vamos a darle la palabra entonces ahora para que Luz también nos cuente un poco qué onda, qué anda haciendo en esta aventura llamada tesis. Ujú. Adelante, Eva. Digo, perdón, Luz. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Creo que es pues muy rico el poder como conversar estos temas, ¿no? Entre nosotros para poder, digamos, mejorar algunas partes de nuestro documento. Bueno, mi trabajo se centró en el PUGMI, que es el chinanteco. Yo principalmente, pues mi idea era hacer una tesis, pero lo estoy resumiendo a un artículo, sobre todo por la visualización del texto que tiene cuando es en artículo. Entonces, bueno, mi tema se llama Transmisión Intergeneracional del JUVMI en familias provenientes de San Felipe de la Peña, factores de disminución y documentación lingüística para su fortalecimiento comunitario. Bueno, primeramente me gustaría leer un poema que creo que tiene mucho que ver con el cómo nació ese interés por el tema que tengo. El poema
del filósofo y académico mexicano Miguel León Portilla, Cuando muere una lengua. Es un fragmento solamente. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tales viejos cantos, relatos, discursos y plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Yo creo que a partir de esa preocupación que nació en mí por, por la pérdida del chinanteco, especialmente en mi familia, fue que nació ese interés, porque como tal yo soy hija de un hablante del chinanteco y también mi abuelo materno y mi familia, mayormente mis tías, hablan esta lengua, pero pues ninguno de los nietos, ninguno, ni siquiera uno, pues habla o comprende la lengua. Entonces, a partir de ello, como que vi ese fenómeno que se repetía no solamente en esta lengua, sino también en otras, vi que pues se están perdiendo y pues creo que es necesario primero comprender el fenómeno para tal vez buscar una solución. Em, bueno, aquí un dato, ¿no? De 7,000 lenguas aproximadamente que existen en el mundo, 40% se encuentra en situación de riesgo. Y específicamente aquí en México, de las 15 lenguas originarias que existen, pues todas están como en este riesgo, ¿no? Claro que en diferente nivel, con lo que es el chinanteco, las 11 variantes que tiene, todas se encuentran en riesgo de desaparición no inmediato. Y bueno, yo desarrollé este trabajo en San Felipe de la Peña, que es una comunidad pequeña, bueno, que pertenece a San Juan Bautista Tustepec. Y bueno, primeramente busqué como esta población que tuviese como este conocimiento más profundo del fenómeno, no solamente digamos, con los papás, sino que quise abarcarlo con los abuelos, los padres y los hijos, para buscar como cuáles eran sus opiniones acerca de este fenómeno que es la transmisión intergeneracional. Bueno, acerca de la metodología, fue un enfoque cualitativo con aproximación etnográfica y sociolingüística. Sobre todo porque se buscaban estas experiencias lingüísticas a través de las entrevistas que se realizaron. Fueron 14 participantes de estas entrevistas y, también realicé como, bueno, la naturaleza del estudio es aplicada. Entonces, no solamente es como describir los factores que pues provocan este fenómeno, sino también poder contribuir con algo a la comunidad. Y es por eso que también decidí realizar documentación lingüística, pero solamente de 17 campos semánticos. No completo, pero al menos una parte para que se pudiese crear a partir de ello algún material para la comunidad. Ya más adelante, como luego pues se comenta, ¿no? Al finalizar el estudio, tal vez hacer, no sé, un libro de actividades que se pueda dar a la escuela o a la comunidad. Entonces, esto lo hice con cuatro hablantes del chinanteco, pero me centré en dos variantes de Valle Central y de Ojitlán, que bueno, también los conocen por otros nombres. De Valle Central es el chinanteco central y el de Ojitlán es el chinanteco del norte. Entonces, también a partir de eso y de descubriendo un poco el contexto, la importancia de la lengua, pues también decidí cambiar el nombre del artículo a no solamente decir chinanteco, sino decir ahora jujmí, para reconocer pues el valor que tiene, ¿no? Bueno, a partir de ello, hice entrevistas semiestructuradas y bueno, los instrumentos fueron pues las guías de preguntas, no fijas, como dices, semiestructuradas, pues también para poder ahondar más en lo que nos contaban las personas. Fue algo complicado
sobre todo porque con los hablantes de, digamos, de mayor edad, algunos no hablaban del todo el español, entonces, pues fue también un trabajo de adaptación de las preguntas, pero creo que aprendí mucho de ello. También, pues hice una guía de campos semánticos y para la creación de esta guía, mm, pues le pregunté a cada uno de los que iban a ser los participantes que iba yo a grabar, cuáles eran las palabras que le venían a la mente cuando se referían, o sea, a animales, ¿no? O los que más conocían ellos también, para pues esta relevancia, ¿no? Y bueno, ya el procedimiento, pues primero los contacté, hice como este trabajo de darles el consentimiento informado, eh, grabé las entrevistas, después las transcribí. Creo que una herramienta muy buena fue Google Pinpoint, que la verdad ayuda mucho en esto de las transcripciones rápidas y también claro que pues ahorra un poco de tiempo. Am, y ya después pues ya hice manualmente esta codificación de, de las respuestas que salieron para crear ahora sí los factores. Y bueno, ya después creé aparte de eso las subcategorías de cada una de las categorías y yo llegué a la conclusión de que hay tanto factores directos como contextuales que afectan en la disminución de la transmisión intergeneracional. En los que son directos, llegué a esta conclusión que son los familiares y los ideológicos. Acerca de los familiares, encontré que es la ausencia de la enseñanza intencional de la lengua, porque muchos solamente pues no se daban cuenta de que era necesario como que tomar medidas para enseñar la lengua, aún estando dentro de la comunidad. Eh, Después, la diferencia lingüística entre los padres, creo que este fue uno de los más recurrentes. No me había dado cuenta de qué tanto impacto tiene el hecho de que cuando te casas con una persona que no habla la lengua indígena, pues sí, sí repercute en los hijos, ¿no? En los nietos. Y pues aquí, pues fueron 11 de 14 participantes los que dijeron esto. El desplazamiento lingüístico en el hogar, hacia el español claramente, y después de los ideológicos, menor interés de las nuevas generaciones, porque me comentaban, ¿no? Si algunos se interesan de aprender unas palabras, pero no realmente tomar el tiempo para aprenderla. eh, También la vergüenza lingüística, la baja valoración práctica de la lengua indígena, la percepción negativa de la lengua indígena. Con lo de la valoración práctica, muchos decían, no, es que no te va a dar una oportunidad laboral, decía una persona, no te ayuda a tener un logro en la vida. Así literalmente una palabra muy, muy, muy fuerte, pero que refleja mucho lo que ellos piensan, ¿no? Eh, la creencia de la interferencia con el español, pues tal vez pensando que los hijos pueden tener algún problema con aprender el español si se les enseña. La valoración instrumental del español y la valoración instrumental del inglés también, porque recalcaban que tal vez aprender otro, o bueno, ser bilingüe es bueno, pero tal vez para el inglés nada más, ¿no? Así lo comentaban. Ya de los contextuales, eh, tengo, por ejemplo, sociales y comunitarios, los migratorios y los escolares, que es como toda una red que envuelve todo esto que es la transmisión internacional, el hecho de que se interrumpa. Y pues tengo aquí solamente una imagen que creo que refleja mucho de lo que pues es el fenómeno como tal. Mm, Porque, bueno, yo llegué a una conclusión que no es solamente un factor meramente individual o una decisión personal o familiar, el hecho de que se esté perdiendo la lengua, sino que es la combinación y la interacción de diferentes factores a nivel macro, micro. Entonces les quiero compartir una gráfica que creé a partir
de de ese proceso que llegué a comprender mejor. Aquí está inspirado en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, pero de una manera jerárquica. El macrosistema, como estas creencias más generales socialmente, las ideologías que repercuten en este exosistema, que son los contextos sociales, los escolares, los migratorios, los comunitarios, que repercuten a su vez en el microsistema, que es ya como tal las familias. Y todo esto se refleja en el individuo, que en este caso, pues, sería, pues, el padre o la madre decidiendo, tal vez, interrumpir, la enseñanza de su propia lengua de herencia. Entonces, yo creo que con eso termino, resaltando que, pues, no dejemos perder las lenguas de nuestra propia familia. Tal vez, creo que interesándonos más en ellas de manera situada, contextual, podemos tal vez contribuir con algo a nuestra familia y a nuestra sociedad. Ok, muchas gracias, Luz, si podemos dejar de compartir la pantalla, pues bueno, te agradecemos por la primicia, ¿no? La primicia de los resultados de tu trabajo que estás haciendo y mencionaste algo interesante, esto de trabajar por medio del artículo, creo que es muy, muy interesante porque efectivamente, ¿no? Las tesis luego se quedan por ahí con poca visibilidad, como bien lo dices, ¿no? Y cómo a través de un artículo puede ser incluso mucho mayor el alcance, ¿no? Y entonces, pues qué bueno que optaste por esa opción y también por habernos compartido los resultados, ¿no? Bien, interesante. Ahora podemos volver un poco sobre eso, ¿no? Pero bueno, igual vamos armando como algunos ejes o algunas líneas que tienen en común las presentaciones de ustedes para luego englobarlas y hablar sobre ello y a lo mejor al final algunas particularidades, ¿no? Que tienen que ver ya directamente con los resultados que ustedes han encontrado, pero efectivamente creo que esa parte última habla mucho de locus de enunciación, ¿no? Siendo chinanteca, pues es evidente bueno, en tu caso, que prendas por la recuperación de la lengua, porque pues hemos visto que no necesariamente cuando una persona pertenece a cierta lengua tiene ese interés, ¿no? Pero entonces en este caso se manifiesta y creo que también es un eje en común que aparece en los tres trabajos, el involucramiento o esto que llaman locus de enunciación. Bien, muy bien. Bueno, ahorita nos puedes pasar algunos autores y atender aquí el mensajito y también vamos a ir reuniendo los mensajitos que aparezcan en el Face. Aprovechamos pues para invitar a quienes estén aquí conectados. Vemos que todavía nos están acompañando una buena cantidad de personas, así que si tienen oportunidad, tienen alguna duda, pueden irnos escribiendo y en su momento también lo podemos ir pasando acá. Bueno, ahora vamos a escuchar a Enrique. Enrique, también cuéntanos de qué va el trabajo que estás realizando también en tu posgrado. Adelante, Enrique. Muy bien, como parte de mi trabajo como avance de tesis, por así decirlo, en la URSSEM, en la licenciatura de enseñanza de idiomas, yo he estado viendo cómo avanzan estos métodos de enseñanza de idiomas, cómo se usa, por ejemplo, Krashen, Saussure, se usa también diferentes tipos de filosofías y todo esto. Y bueno, eh, en cierto tiempo me dio la curiosidad de estudiar el concepto de lo que son las lenguas construidas, unas lenguas artificiales, códigos, enigmas y todo esto. Y he investigado que hay muchas cosas en común que tienen, y es que, bueno, aparte de que suelen tener ciertos sesgos indoeuropeos, me he dado cuenta de que siempre tratan de hacer como esta simplificación del lenguaje. Entonces, en mi mente he estado pensando que, por ejemplo, lenguas como el japonés, el español son muy diferentes, los conceptos se entienden de una forma diferente, hay ciertos matices que se pierden a lo largo de las traducciones. También tenemos, incluso entre lenguas de la misma familia, el indoeuropeo, pasa lo mismo con el inglés, el español, el ruso. Entonces, siempre he llegado a la conclusión de que al tratarse de las lenguas indígenas, que son otra rama lingüística completamente diferente, existe una alta posibilidad de que estemos estudiando las lenguas desde un punto de vista bastante hispanocentrista, por así decirlo.
tal como, por ejemplo, los autores de la teoría del metalenguaje semántico natural hacen ver con lo que es el inglés. Entonces, en este momento voy a empezar a presentar. Eh, ok, muy bien. Ok, entonces, en este sentido, pues he visto que, bueno, mi proyecto en cierto modo plantea los mismos problemas que se ven en el trabajo anterior, el que presentó mi compañera Lucea, que estamos en un país que es megadiverso tanto en biología como en las lenguas, pero pues en cierto modo existen varios factores sociales, el ecosistema que estaba mencionando mi compañera, que influyen en la compartición, en la enseñanza de las lenguas de forma generacional. Entonces, a medida que estaba buscando personas para continuar mi proyecto, hablantes de la variante del zapoteco de Matatlán que utilicé porque me es más accesible para mí, hubo uno que dijo una expresión que tal vez no me pareció del todo. Eh, Tuvo un efecto en mí y es que en algún momento dijo que cuando le presenté unas frases que traducir, que era bastante difícil para él porque tendría que estar inventándole y porque hace falta vocabulario en el zapoteco de Matatlán. ¿Ok? Entonces, la expresión hace falta vocabulario. Tenemos esta idea de que, bueno, he visto que muchos comparten la idea de que son lenguas que están incompletas, son lenguas que se han quedado estancadas en el tiempo. Entonces, desde este cierto punto de vista, mientras he estado intentando estudiar algunas variantes del zapoteco, es visible la influencia del español en ellas. Entonces, yo he estado como tratando de experimentar con estos conceptos y me he topado con el metalenguaje semántico natural, que es una teoría desarrollada por Cliff Goddard y Anna Wierzbicka, y sigue en pie. De hecho, después de 50 años se sigue desarrollando, se siguen haciendo descubrimientos y se sigue probando en otras lenguas no indoeuropeas, y básicamente consta de que existen átomos de significado, ¿ok? Entonces existen conceptos centrales de los idiomas que nosotros como humanos tenemos que entender para poder comunicarnos. Entonces, la forma en la que tengo de explicarlos siempre ha consistido en eso, pero pienso yo que a lo mejor a través de un ejemplo es más sencillo, ¿ok? Entonces, en este sentido, la palabra mentira no es un átomo del significado como es nombrado, no es un primo semántico, que es el término que usan los autores. Entonces, se hace lo que es un script, una forma de comunicación, una forma de analizar la lengua de una forma semántica, y se dice A, en este caso una persona, A dice algo a B, A sabe que eso no es verdad, A quiere que B piense que eso es verdad, A lo dice por esto, por esta razón. Entonces, usando palabras bastante sencillas se puede comunicar el concepto de mentira. Y si bien en cierto modo parece ser que irrumpe con lo que es la ecología lingüística, el usar la menor cantidad de palabras posibles, nos ayuda en el momento de analizar conceptos que no existen en nuestro idioma y están presentes en otros. En este caso encontré el concepto ruso de uh, Zapuzdancia, y en este caso es A dice algo a B. A no sabe que eso no es verdad. A quiere que B piense que eso es verdad. A lo dice por esto. Entonces, la diferencia radica en que en una sola palabra hay una matiz de significado que no está presente en la primera, y es que es la intención. Porque en español podemos decir lo que es mentira sin intención, mentira inintencionada, mentira accidental. Tenemos también conceptos como mentiría blanca, o mentira inocente, pero eso no es lo mismo, es bastante diferente a lo que es la dacia. Entonces, de esta forma,
este ejemplo es uno bastante simple, pero de esta forma se pueden analizar conceptos incluso más complicados de entender, más complicados de discutir, incluso conceptos que no se han traducido del todo bien a lo largo de las lenguas. En este caso, mucho se habla del concepto de Teotl, del náhuatl, entonces, y cómo no es exactamente lo mismo que el concepto indoeuropeo de Dios. Entonces, eh, mi procedimiento consistía en 4 fases. En la primera es el rastreo de los primos semánticos usando unas técnicas similares que emplearon Anna Wierzbicka y Cliff Goddard. Ellos hicieron un formato de licitación lingüística de 150 frases canónicas. Yo lo resumí a 29, bueno, 32, mejor dicho, y de esta forma para tratar de hacer un análisis de triangulación a través de los conceptos. La fase 2 consistiría, que es a la que no ha llegado, en diseño de materiales de enseñanza, en el análisis para ilustraciones ideográficas, es decir, flashcards, y en el análisis para la formación de neologismos, que es otro problema que se dice, falta vocabulario, pues bueno, se usa el mismo vocabulario de la lengua, el vocabulario más simple, y con eso se pueden crear nuevos conceptos. Entonces, bueno, aquí están unos ejemplos de mis preguntas, bueno, más bien de las oraciones que se traducen. El cuerpo de una persona tiene muchas partes, y los primos semánticos que investiga esta pregunta es cuerpo, persona, mucho y partes. Y de nuevo, la parte de abajo, la gente quiere vivir mucho tiempo, gente, que sería el plural de persona, como pueblo, querer vivir mucho tiempo. Hay gente que desprecia los valores, hay gente, ¿ok? Entonces, se van repitiendo algunos conceptos con el fin de facilitar el análisis. Y de hecho, en este caso me parece bastante de gran ayuda cuando un hablante sabe escribir las palabras, y entonces me facilita lo que es el análisis. De cualquier forma, ya he logrado hacer un esbozo de los primos semánticos usando esta técnica. No es un trabajo definitivo, sino que es más bien una premisa, un inicio. Y entonces, en este sentido, el primer esbozo ha sido corregido, el segundo esbozo ya ha sido corregido gracias a la ayuda de los participantes nuevamente, que me han ayudado a verificar la veracidad de estas traducciones. Entonces, los primos semánticos son 65 y están listados así como están catalogados por sustantivos, relacionales, determinantes, cuantificadores, evaluadores, descriptores, predicados mentales y de discurso. Ahora pues voy a empezar a presentar la otra parte, que son las acciones, locación, posesión, existencia, vida, muerte, tiempo, lugar, conceptos lógicos, intensificadores y similitud. En, en quería hacer una observación, y es que en algunas las palabras se repiten, pero esto es porque las palabras escritas, las palabras que se usan son exponentes de los primos semánticos. Es decir, las palabras en sí mismas no suelen ser un equivalente al significado. Lo que buscamos es el significado, pero las lenguas usan varias palabras. Tal es el caso del verbo to be, que tiene el significado de ser y de estar. Y ser y estar, ambos de forma separada, son primos semánticos. Entonces, por ahora eso sería todo lo que llevo de mis avances de los primos semánticos. Esto sería mis resultados. La fase 1 está completada y ahora solo consistiría en hacer materiales y todo lo demás. Ok, muchas gracias, muchas gracias, Enrique. En realidad, pues, vemos cómo hay una preocupación en cada uno de ustedes por hacer algo, ¿no? Eso creo que nos anima mucho y nos anima mucho, sobre todo porque, están, bueno, en el caso de Luz y de Enrique, creo que al principio no lo dije bien, pero ustedes están estudiando, están terminando la licenciatura, ¿verdad? Ajá, entonces eso pues, nos anima todavía muchísimo más, porque entonces quiere decir que pues hay jóvenes que están interesados en trabajar las lenguas, ¿no? Y no solamente en titularse y ya, sino que hay un deseo y también lo podemos ver en los trabajos. Volvemos a repetir a quienes están siguiéndonos en la transmisión en Facebook, que pues hicimos algunas lecturas del trabajo que están haciendo y pues allí también se refleja mucho pues estos intereses, ¿no?
Ahora, bueno, como segunda parte de la dinámica de este, bueno, de este conversatorio, de esta charla o diálogos, como le queramos llamar, pues la compañera Belia, pues va a hacer una ronda como de reflexiones o más bien como de citar ciertos puntos que vimos tanto en el texto que ustedes nos enviaron y que aquí también se manifestó en sus presentaciones y de esa manera podemos como que ir hilando, ¿no? Hilando como los tres temas con ejes en común que podemos reflexionar y si quienes nos están siguiendo, una vez que escuchen los hilos, también si pueden compartirnos ya sea algún comentario, alguna pregunta directamente a los participantes o incluso una situación propia de sus tesis, si es que hay por aquí también tesistas que están en eso, lo pueden compartir y entrarle al diálogo, ¿no? Entonces, bueno, esta segunda parte se la dejamos aquí a la compañera Belia y al final nos vemos nuevamente. Adelante, Belia. Gracias, Edgar. Bueno, ya ahorita tuvimos el chance de poder escucharles Eva, Luz y Enrique. Como bien decía Edgar, nosotros tuvimos un poco de extra porque hubo unos documentos que pudimos revisar, pero un poco la idea es que creemos que hay como 3 o 4 ejes. Ahorita pensé en uno extra más, Edgar, de ejes de convergencia que, digamos, transversales y que queremos proponerlos como una manera para empezar un poco este diálogo, ¿no? O sea, como ustedes mismos ahorita supongo que también al escucharse algo fue resonando a cada uno de ustedes, ¿no? Al escuchar a los otros compañeros y compañeras. Pero nosotros queríamos colocar como estos 4 para empezar, ¿no? Y ver, pues, cómo podemos irlos pensando en colectivo, si les hace sentido, ¿no? El primer eje que vimos y que, como bien dice Edgar, ahorita creo que fue muy evidente, es, pues, cómo influye el acercamiento disciplinar y metodológico para acercarse a esta diversidad lingüística, ¿no? Es decir, Eva lo dijo, ella trabajó desde la antropología, pero muy de la mano de la lingüística documental, ¿no? Documentación lingüística, lingüística descriptiva, etnografía del habla, por aquí nos mencionaste, Eva, ¿no? Etnografía. Y Luz y Enrique están desde la disciplina de la lingüística, ¿no? Desde otra disciplina que también se acerca a la lengua y a los hablantes. Entonces, creemos que a lo mejor un primer eje que podríamos discutir es cómo nuestros acercamientos disciplinares, o sea, desde dónde nos estamos formando, qué autores estamos leyendo, cómo y qué metodologías estamos utilizando. Enrique también nos mencionaba que él utilizó procesos de licitación, pruebas de licitación lingüística, que es muy diferente, por ejemplo, a hacer etnografía, ¿no? Tiene sus particularidades, tiene una manera de aproximarse. Entonces, creo que como estas disciplinas y estos acercamientos metodológicos nos acercan a aquello que queremos estudiar de una manera particular. Y creo que eso sería como un primer eje, cómo nuestras propias disciplinas nos están haciendo pensar a las lenguas, a los hablantes de esas lenguas, qué nos permite mirar, pero también qué dejamos fuera en estos acercamientos. Creo que ese podría ser un primer eje de reflexión. El segundo eje que veíamos, ya Edgar nos los decía, es desde dónde estamos hablando, ¿no? Eva y Luz lo dijeron muy claro, pero a lo mejor Enrique nos los pueda compartir también un poquito más, es por qué nos acercamos a estos temas, ¿no? Y cómo Edgar decía, y así se habla, ¿no? Como del locus de enunciación, o desde dónde estamos hablando, cómo nos interpela personalmente, es un elemento central en por qué elegimos la investigación que elegimos, pero también lo mismo que desde la disciplina, qué nos posibilita y qué retos nos trae esto, ¿no? Hay algunas, a veces, preocupaciones de los estudiantes. Por ahí en el texto de Luz lo explicitó, lo dijo, pero no es únicamente Luz. Hay mucha preocupación a veces de los estudiantes en pensar que el hecho de hacer investigación en donde yo estoy implicada, que es algo que me concierne de manera directa, es como una desventaja, ¿no?
como pensar que uno no va a ser neutral, lo pongo entre comillas, ¿no? Como que uno no va a ser neutral y que va a haber mucha subjetividad también, como si fuera algo negativo, ¿no? Y creo que lo que tendríamos que pensar es un poco más bien en qué lugar estamos parados cuando nos acercamos a hacer una investigación y eso qué nos va a permitir, pero que nos puede también meter en retos metodológicos, ¿no? Que por ahí también Luz nos compartía, igual y ahorita nos puedes reflexionar y la misma Eva, por lo que nos dijo, pero también por el conocimiento previo que tengo de Eva, sé que también implicó el hecho de ser algo próximo, algo personal, algo que te toca a ti como mujer, como madre, ¿no? Como cualquier otro ámbito, hija, ¿no? De hablantes que están perdiendo, que no están transmitiendo la lengua, nos mete también en tensiones pero también nos da ventajas, nos permite ver un poco más, ¿no? Eso sería la segunda reflexión. La tercera la agrego Edgar, que no la teníamos, digo, Edgar y yo teníamos como que algo preparado, pero ahorita al escucharles, creo que una tercera podría ser también cuáles son estos retos metodológicos que surgieron en el hacer la investigación y cómo se resolvieron, qué estrategia utilizaron, ¿no? Por ahí Enrique nos decía, bueno, hice esto, luego corregí como estas cuestiones del modelo, así, mi primer reto fue escuchar esto que dijeron, o sea, como un poco, como qué retos surgieron al momento de hacer la investigación y sobre todo cómo los solucionaron, ¿no? Como un poco pensando en alguien que se encuentre en una situación particular y que pues le pueda dar un poco de luz. Sabemos que las resoluciones no es que si haces esto, haces el otro, ya te funciona. Es como un poco, depende de muchas cosas, pero escucharlas a veces nos puede ayudar en este ámbito. Y la cuarta, si quisieras comentarla, Edgar, que también ya salió de lo de la devolución, ¿no? Sí, exactamente. Podríamos cerrar entonces con esta cuestión de qué manera de qué manera el trabajo que estamos haciendo va más allá de la tesis, ¿no? Porque pues por ahí salió, por ejemplo, este glosario digital que Luz mencionaba, o por ejemplo, lo que nos platicaba Enrique sobre el diccionario semántico natural, que se me pareció bien interesante también, y pues el trabajo de Deva, ¿no? Con diversos materiales didácticos que también de manera personal me ha tocado también escucharla en algunas otras presentaciones y pues cómo se trasciende más allá de la tesis y se convierte en un proceso de evolución o de compartir más allá de la tesis. Algo que estaba pensando, Belia, y también aquí, compañeras, compañeros, un poco también pensando en la dinámica del tiempo. Los conversatorios están pensados para un par de horas, ¿no? De 5 a 7 también porque sabemos que tardar más es cansado y por esas razones. Entonces, estaba pensando que pudiéramos, Belia, no sé si les parezca bien pensar por cada uno de los temas, y pensar primero el primer punto, luego el segundo, y que tuvieran alrededor de unos 3 minutos como para que cada quien hablara algo sumándolos, pues, sería prácticamente 10 minutos por cada uno de los ejes y serían cuatro, sería como 40 minutos, estaríamos terminando como 5, perdón, como 6:40 y luego unos 20 minutitos como para cierre y también rescatar algunos de los opiniones. Entonces, si les parece, podemos aplicar esa dinámica. ¿Sí? Pues adelante, Belia, puedes, si gustas, Sí, compartir. pues Ujú, les escuchamos, ¿no? Entonces, si quisiera alguien comenzar, Edgar decía por los ejes, podríamos empezar por el primer eje de qué ujú, implica acercarnos desde una disciplina y desde una metodología particular hacia la diversidad, hacia las lenguas y las y los hablantes. ujú, No sé, no hay como un orden, más bien quien quiere, empezó es un poco como que la ideal si les, ujú, si les hace sentido, qué les hizo reflexionar, si ahorita escucharles, ¿no? ujú. Les hizo pensar en eso. No sé quién quisiera comenzar. Puede ser ¿Alguien? en orden inverso si gusta. Puede empezar Pues ahora Enrique, con luego Luz Enrique. y luego Eva. Ah, ok. Si quisieras compartirnos, Enrique. Los detalles que había mencionado aparte, ¿no? En este sentido, yo creo que mis motivaciones son bastante similares a las de mi compañera Lucía, en Ujú, el hecho de que, bueno, no mis padres, pero mis bisabuelos tuvieron una historia de que
en Matatlán, de que pues eran hablantes de la lengua, y sus hijos también son hablantes de la lengua, todos a excepción de mi abuelo principal, de mi abuelo paterno. Y de ahí pues como que se ha empezado a perder bastante lo que es la lengua, la interacción cultural. Entonces, en ese sentido, pues eh, encontré una autora, Sandra Chondo. Ella nos habla de cómo se pierden las lenguas y reitera el hecho de que, pues a medida que se van aumentando las ciudades y todo esto, se espera, y estoy citando sus palabras directamente, se espera que el indígena se inculturice con el hablante de la ciudad, es decir, que se despoje de lo que es suyo, de su lengua, de sus tradiciones, y empiece a aceptar lo que es la hegemonía de la ciudad. Entonces, es un poco esta idea del concepto del indígena inculturalizado, despojado de sus raíces, y yo siento que pues hay muchas personas que podrían estar ah, identificadas con este concepto. Incluso hay personas que podrían ser de este concepto, pero no saberlo aún. Entonces es como, para mí es más como algo de recuperar que en general, no, algo de recuperar, como de ya se perdió, pero pues yo puedo recuperar lo que es. Luz, si quisieras, Sí, bueno, acerca de lo que comentaba de abordando desde las disciplinas, bueno, el mío como que estuvo más centrado en la sociolingüística y creo que me di cuenta que la lengua está rodeada de muchas cosas. No, o sea, la sociedad se construye a partir de diversos factores y creo que todos ellos repercuten en el uso de la lengua, en las percepciones, en los valores, las creencias, las ideologías que se construyen. Y creo que, pues, a partir de abordarlo desde este enfoque, llegué a poder construir un modelo que reflejaba mejor eh, los factores, ¿no? No, creo que más adelante con lo que decía sobre los retos, me gustaría como que platicar un poco de que cómo, eh, pues tuve estas dificultades de cómo representarlo, pero creo que a través de la sociolingüística pude entender mejor esa parte, ¿no? gracias, Luz. Y Eva, si quieres, digo, estamos como que no necesariamente un eje en particular, si quieren lo que les resuena, igual también eso nos ayuda a ir como conversando. Ok. Bueno, sí, voy a tomar el primero para irme pensando ordenadamente. Em, Creo que soy un poco quien se sale de la línea, los compañeros tienen una línea muy clara en su formación, ¿no? En mi caso, yo tengo de manera vivencial una formación muy multidisciplinaria, ¿no? Y creo que lo rico de este cruce disciplinar entre la antropología y la lingüística es justo que nos permite comprender que al transmitir una lengua, se transmite cultura también, ¿no? O se transmite la cultura también. Eh, el campo de la socialización lingüística es un campo muy reciente, ¿no? Surge en la década de los 80. Es también un campo que surge o que donde las pioneras son lingüistas anglosajonas, ¿no? Son lingüistas del mainstream, pero parte de una propuesta teórica muy particular, que es cada cultura va a configurar sus prácticas de comunicación con las niñas y los niños, con los bebés, desde su comprensión de qué es un niño, cómo debe de crecer, cómo debe de aprender, ¿no? Entonces, aunque ellas son lingüistas,
en ese momento y en el contexto de investigaciones que están haciendo en Samoa y en Papúa Nueva Guinea, entienden que si no miran la cultura, se les está perdiendo cosas que son importantes en los procesos de adquisición, ¿no? Em, y entonces comienza a problematizarse o se comienza a entender que hay culturas que les hablan a los bebés y hay culturas que no, ¿no? Que hay culturas donde se les habla frente a frente, hay culturas donde a los niños se les dirige hacia afuera y se les enseña a poner atención en muchos elementos del contexto, ¿no? Entonces, justo esto va generando o va configurando una forma de ser persona y una forma de habitar el mundo. Y eso ocurre desde el lenguaje y para el desarrollo competente del lenguaje, ¿no? Entonces, es un proceso que está como muy tejido. Y creo que la riqueza de sumarle al trabajo lingüístico la mirada antropológica es esta precisamente, ¿no? Que nos permite mirar que el lenguaje no es aislado, sino que el lenguaje es un producto cultural y al mismo tiempo es el mecanismo que nos permite crear y recrear cultura, ¿no? Y en ese sentido, como un poco escuchando a la compañera Luz y a Enrique, recordaba que hace tiempo le hacíamos una entrevista a Celerina, que es escritora nazabi, originaria de Mixtepec, y ella nos contaba que en algún momento recibe una llamada de una persona que vive en Estados Unidos, ¿no? De una mujer, y que le dice, yo le llamo porque yo quiero saber qué tengo que hacer para ser mixteca. Mis abuelos eran mixtecos, mi mamá es mixteca y ellos hablan la lengua y yo no hablo la lengua y entonces yo quiero saber qué tengo que hacer para poder sentirme mixteca, ¿no? Y si lo que tengo que hacer es aprender la lengua. Em, entonces, creo que justo como brincándome un poquito al tema del locus de la enunciación, ¿no? Creo que estas búsquedas que hacemos, pues están tejidas con temas de identidad, con temas de búsquedas personales, ¿no? Pero también creo que se vuelve fundamental entender que los procesos de desplazamiento vienen como o son resultado de violencias, ¿no? De violencias y de despojos que, que pues hoy son muy difíciles de revertir, ¿no? O sea, hay compañeros que están apostándole a tener hijos desde eso, ¿no? Y enseñarles la lengua como primera lengua, yo digo que es el camino más largo para la revitalización y el más costoso también, pero lo cierto es que no está fácil, ¿no? O sea, el camino de la revitalización no está fácil. Yo escuchaba a Luz y le quería compartir un dato que es casi seguro, porque lo hemos probado con distintas comunidades viendo estadísticas, pero las localidades que tienen mayor grado de vitalidad lingüística, las que tienen mayores porcentajes de hablantes, tienen índices muy bajos de escolaridad, ¿no? O sea, donde la escuela no ha logrado consolidarse, es donde se ha mantenido la lengua, ¿no? Entonces, esos son indicadores de cómo sigue habiendo un sistema, es una estructura que es violenta y que impone una lengua dominante, ¿no? Entonces, el camino de la revitalización no es sencillo, tampoco el camino que nosotros elegimos es el más corto, ¿no? No sabemos cuál es el más corto, pero creo que en estos esfuerzos que algunas compañeras han ido haciendo, está Elodia ahí en la biblioteca de Juan de Córdoba, ¿no? Quienes han estado impulsando el tema de los nichos de socialización, ¿no? No nidos de lengua, es diferente. Em, te- Lleva justo el ejercicio de usar la lengua al contexto de usar la lengua haciendo algo que es relevante para la cultura. Y entonces no se están planteando solamente la transmisión del idioma, sino también la cosmogonía, ¿no? Y la transmisión de el ser Nandavi, el ser Diyasá, el ser, ¿no? Juzmí.
Y creo que bueno, en esa búsqueda es en las que estamos y ahí es donde estamos como situados en nuestro trabajo de investigación, ¿no? En mi caso. Ujú. Gracias, Eva. No sé si quieras como completar los otros dos ejes a lo mejor de una vez y ya después pasamos con Luz y Enrique o quiere Luz y Enrique comentar un poco como, pues a lo mejor Enrique los retos, ¿no? Un poco Luz este locus de enunciación y pues un poco este punto que nos acaba de colocar Eva sobre lo no fácil de los procesos de revitalización, que eso creo que sería importante mencionarlo. Y yo también rescataría sobre esto que tú mencionas, Luz, cómo la sociolingüística te permitió ir más allá de la lengua, o sea que un poco es algo de las apuestas de aquellos que nos acercamos a lo lingüístico, no desde la sola lengua, sino desde lo que hay en los hablantes de una lengua, porque también eso recuerdo mucho en algunas conversaciones, ahora no recuerdo así bien de quién es específico, pero una de las discusiones que como un poco decir, es que no son hablantes de la lengua, no es la lengua solita por ahí, como un ente que estuviera ahí viviendo y moviendo, sino son hablantes, personas que portan, hablan, transmiten una lengua. Y cómo entonces una mirada compleja permite pensar que estos procesos, como lo decía Eva, o sea, estos procesos de desplazamiento se debe, o estas decisiones individuales de no seguir transmitiendo, tiene procesos estructurales, pues sí, de violencia finalmente, ¿no? Es decir, no es una sola decisión personal que de no querer, ¿no? Sino implica otros procesos históricos, coloniales, racistas, que hacen que una persona en específico individual decida no transmitirla. Entonces, esa mirada compleja, más allá de la sola lengua, creo que ayuda mucho a mirar esos otros. Entonces, si Luz come poca, perdón, ya tenía la levantada, te Enrique. En este caso yo lo era como por así decirlo, como confirmar, como estar de acuerdo con lo que dicen compañera Eva sobre la estructura violenta, lo que es el contexto en el que vivimos y esta observación que nos hace sobre cómo en los lugares donde las instituciones escolares no están tan fuertes es donde se mantiene mejor la lengua. Y es porque, bueno, en este sentido, lo que he visto, he visto como así por primera mano, es que a menudo lo que sucede es que a veces cuando se empieza a hablar sobre instituciones en lenguas indígenas, se reduce mucho a la educación que es de kinder, antes de la primaria siquiera. Entonces, en este sentido, lo que hacen estas instituciones que están establecidas en la lengua de español, ya sea porque es lo más sencillo para las instituciones gubernamentales o porque es ah, por otras razones, eh, se suele dar lo que es este resultado de que las personas, los hablantes, empiezan a percibir su propia lengua como una lengua de antaño, una lengua que ya no tiene un efecto hoy en día, ¿no? Entonces, de nuevo ven estos nuevos conceptos en el español, biología, termodinámicas, álgebra, todos estos conceptos que ni siquiera son del español, son del griego, y los ven como un refuerzo de la idea de que el español es la lengua del proceso, del progreso, y es porque es verdad lo que han comentado, estamos en un país que a pesar de no tener una lengua oficial determinada, tiene el español de facto y por lo tanto es sistémicamente sesgada hacia el español por estructura que es violenta, por tendencias al racismo, lo que es la discriminación. Entonces, esto también ha sido algo que me ha como motivado en parte a lo que es la segunda, la tercera fase del documento, que es la de neologismos, ¿no? El de decir, este,
claro, puedo hacer unas sugerencias, pero eso solo es como un ejemplo que doy, ¿no? De que puedes usar tu propia lengua para hablar de estos conceptos, hablar de conceptos más complicados, que es una célula, que es un páncreas, de qué forma podrían funcionar procesos biológicos que a menudo se ligan a la lengua española y que muchos hablantes piensan que tienen que usar adaptaciones y por lo tanto mejor, para eso mejor hablan español. Entonces, bueno, todo esto que comento es más sobre cosas que he experimentado a medida que he interactuado con la lengua y no cosas que yo haya como investigado a través de cuestionarios, encuestas. Entonces, por eso fue que como que no lo menciono tanto en mi trabajo y, y me centro más en lo que es un nuevo método que puede servir a los ya existentes de la enseñanza. Y yo pienso que en parte la enseñanza también es una forma, un pequeño granito que se puede usar para la revitalización lingüística. Gracias, Enrique. Luz, ajá, ya tenías Sí, sobre lo que es esto que comentaban de la violencia en la escuela. Creo que no lo abordé mucho cuando estaba yo explicando pues mi tema, pero yo no lo había notado hasta que tuve que ir directamente a la comunidad. Estuve ahí una semana entrevistando y platicando con personas, no solamente con los habitantes, sino también con una maestra que es parte de la educación bilingüe del kinder de la comunidad y también de una alumna de primaria bilingüe. Pero creo que ahí noté que todavía existe esta parte de que aunque sí se están haciendo esfuerzos, no son percibidos como suficientes o que realmente sean significantes, porque me comentaban, sí existe la lengua, pero solamente dejan tareas como de una palabra o decir unas 3 palabras, ¿no? Y eso, hay diferentes perspectivas, porque los maestros lo ven como, estamos haciendo algo, pero los habitantes o los abuelos de los niños que van a la escuela o los tíos o los padres de los niños que van, eh, lo perciben como muy insuficiente, pues. Y creo que aquí también está como ver que realmente la educación bilingüe pues está como muy falta de estructura y, y de calidad. Entonces, también muchas veces me comentaban que incluso los maestros ni siquiera hablan la variante del pueblo, pues porque en el pueblo existen 4 variantes, entonces sí está muy complicado que los maestros pudieran, no sé, unificarse de alguna manera. Sobre la violencia me decía una niña que es parte de la primaria, que a una niña que todavía habla la lengua la discriminan abiertamente y hasta en los baños le escriben pues cosas. Y creo que sí, la escuela tiene mucho que ver en las decisiones familiares también, porque me decía una participante que su mamá dejó de enseñarlo también porque en parte los maestros en su tiempo les decían que no hablaran esa lengua frente de ellos, que solamente el español para que pudieran entenderles, porque antes no existían esos, ni siquiera los esfuerzos pues de la educación bilingüe. Y respecto a sobre el locus, creo que tengo claro que estoy muy involucrada pues con el tema, pero creo que también tiene ventajas porque a la vez, como existe esta cercanía con los hablantes, pues ellos se sienten en confianza también de poder compartir lo que sienten, sus percepciones, y creo que esa es la mejor herramienta creo que tenemos para poder llegar como a resultados realmente pues ciertos, ¿no? Verdaderos. Perdón, ahí interrumpo tantito. Hay una pregunta justo en el Facebook que creo que puede caber en este momento y a lo mejor tanto Luz como Eva, bueno, incluso los tres, porque en realidad creo que si están, bueno, en la medida en que están
cercanos a las escuelas, ¿no? Porque nos preguntan específicamente del contexto escolar, ¿no? Paola Andrea, que también es Vargas, que también es una colega cercana al CAEM, le mandamos saludos. Nos invita a pensar también sobre cómo sí se podrían habilitar procesos de enseñanza-aprendizaje desde las escuelas que fueran significativos para la revitalización de la lengua, ¿no? Y creo que es muy pertinente pensarlo, esta pregunta, ¿no? Porque, pues, en efecto, yo también conozco por la cercanía que tengo con el tema, pues, diferentes. Ahora, bueno, digo, todo esfuerzo creo que vale la pena por mínimo que sea, pues justamente por la situación tan grave que se encuentra la lengua, ¿no? Pero también hay algunos que no son tan significativos, que efectivamente, y por eso también los papás muchas veces no quieren que se enseñe la lengua porque dicen, nosotros eso lo hacemos en la casa, ¿no? Entonces, cómo podríamos pensar en procesos o en actividades que sí sean significativos para el niño, para su familia y que sean, o sea, que sí sean tomados de mejor manera, ¿no? Y que no haya una resistencia por parte de los papás. ¿Cómo podríamos pensar en actividades o qué tipo de actividades, qué tipo de herramientas, qué tipo de materiales usar para que realmente sea mucho más el impacto, ¿no? A lo mejor ahí pudieran compartirnos algo de sus experiencias, los tres. Ujú. ¿Encontraste algo, Luz, sobre eso? Bueno, tal vez yo creo que, bueno, desde mi experiencia como maestra también de inglés, lo Ujú, que luego se hace también para que el niño lo vea como más significativo es como contextualizarlo, tal vez haciendo simulaciones, ¿no? No solamente role plays, ¿no? Como estos juegos de citarlos de que vamos a la tienda y comprar, ¿no? Pero tal vez podría ser como una simulación dentro de un contexto más real, por ejemplo, votaciones de quién va a ser el jefe ujú, del grupo, ¿no? Y que esto, todas las instrucciones, todas sus, digamos, sus ideas, las hagan en la lengua, ¿no? Y que a través de eso, digamos, los debates y todo esto, las presentaciones, sean en la lengua indígena, no solamente en español, o tal vez pueden ser en ambas, ¿no? Yo creo que esa podría ser tal vez una actividad, ¿no? Simulaciones contextualizadas. ujú. ¿Alguien más quisiera compartir? Eva, adelante. Sí, es un tema espinoso, ¿no? Creo que eh, o sea, yo personalmente mi posicionamiento es que no debería existir la escuela, pero como no nos podemos poner Ujú, tan radicales, eh, yo creo que hay varios puntos que podrían transformarse en las prácticas escolares, sobre todo de las escuelas que están en comunidades donde hay hablantes, ¿no? Creo que lo primero es distinguir cuando las niñas y los niños que llegan a la escuela son hablantes y cuando ya más bien fueron socializados en español y las escuelas se proponen, o ahora incluso con los cambios de legislación se les exige, ¿no? ujú, Yo creo que tú debes tener presente un artículo de Luis Enrique López, Edgar, donde dice justamente como que hoy los pueblos le demandan a la escuela que les regrese la lengua que les quitó, ¿no? ujú, Y yo personalmente creo que no es el camino, ¿no? Creo que la escuela puede coadyuvar con ciertas estrategias, pero no creo yo personalmente no creo que la solución esté en la escuela, ¿no? Una de ellas es si no tenemos maestros localizados correctamente en las comunidades maestros que hablen las variantes, ¿no? O por lo menos variantes inteligibles con sus estudiantes, yo creo que tendríamos que o se tendrían que hacer mayores esfuerzos de formación, de estrategias, justo de lo que han aprendido Luz y Enrique, de lo que hemos aprendido en diplomados, en talleres de lingüística aplicada, de fonética, ¿no? Que son ciertas herramientas, ¿no? Yo le contaba a una compañera hace poco, cuando yo tomé el primer curso de fonética, mis oídos se abrieron y comencé a entender cosas del Tunsavi que no entendía porque no soy hablante, ¿no? ujú. Entonces,
creo que sí existiera una formación más completa para este propósito, para los docentes de preescolar, primaria, se lograrían otras cosas, ¿no? Eso es lo primero. Otra cosa, yo creo, y eso es algo interesantísimo que vimos en Jicaral, ¿no? Que es cómo las mamás apropian el espacio, cómo las mamás toman el aula del preescolar y hacen uso de sus formas propias de educación y de crianza dentro de la escuela, ¿no? Ujú. Entonces creo que otra cosa que tendría que pasar es que la escuela tendría que dejar espacio y promover y propiciar situaciones donde la lengua se use dentro de la escuela por los hablantes, ¿no? Si ya sabemos que los maestros no son competentes y es muy largo el camino para que los maestros sean hablantes de la variante en la que están, entonces traigamos a los hablantes, ¿no? Adentro de la escuela y hagamos trabajo con los hablantes, ¿no? Pedagógico. Eh, y creo que lo otro que tiene que ver con lo último que mencionaba Luz es, y que Elo tiene mucha experiencia con eso, Elodia, es justo la enseñanza de las lenguas como L2 a partir de procesos inmersivos, ¿no? Procesos donde si la sesión, el taller de la lengua dura 2 horas, la mitad del tiempo se habla solamente en la lengua, porque creo que un camino que también la escuela ha impuesto ha sido el de enseñar la lengua desde su práctica de escritura, ¿no? Cuando antes tendríamos que estar trabajando la producción y la escucha, ¿no? La identificación de esos sonidos que son propios de mi lengua, la reproducción de los tonos, ¿no? Y entonces todo el tiempo queremos escribirlo y todo el tiempo queremos estarlo leyendo. Y ese no es el camino para la revitalización, ¿no? El camino es que la podamos producir y que la entendamos cuando nos hablan en ella. Entonces, yo pondría la mirada en esos puntos, ya que no tenemos opción para deshacernos de la escuela, entonces pues hay que transformarla, creo, ¿no? Sí, muchas gracias. Antes de seguir con Belia, ahí Tania Velasco nos escribe desde la UACO, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, y se le hace de interés el tema, ¿no? Y bueno, qué bueno que así sea, porque esa es la intención de que discutamos temas pues que sean de relevancia para quienes estamos, ya sea en la temática como tal, porque cada sesión va a tener una temática, o bien en general en los procesos de investigación, ¿no? Para la siguiente va a ser otra temática y así sucesivamente, así que pues aprovechamos para hacer el comercial para que nos sigan en las redes sociales. Bueno, ya voy a seguir. Belia, disculpa, es que tomé la palabra porque habían ahí comentarios y para no perder el hilo, pero adelante, llevabas la moderación. No, excelente. Esta pregunta nos ayudó justo como para colocar a la escuela como un elemento central. Bueno, no sé si Enrique quisiera comentar algo en esta rondita que estaban comentando tanto Luz como Eva, como de estas estrategias, o sea, lo que sí puede pasar en los espacios escolares. Y bueno, un poco escuchando a Eva, bueno, yo no soy tan defensora de la escuela, pero no creo que deban de aparecer. Sin embargo, o sea, creo que, o sea, para hacer también un poco de promocional a tu tesis, Eva, tú tienes un epílogo, justo que el que nos compartiste para ahorita, el día de hoy, que todos espero que hayamos leído. Pero en ese epílogo de la tesis de Eva, lo que nos presenta es esto último que decías, en cómo los espacios escolares siempre van a estar permeados por el contexto, ¿no? Y donde sí hay estos procesos de violencia, o sea, no lo vamos a decir que no, y bueno, la escuela puede ser muy diversa, pero por su propia conformación es un espacio jerárquico, ¿no? Hay que decirlo, pero también como en esto, como la escuela adquiere muchas formas dependiendo de quiénes son los que conformen los espacios escolares. Y este epílogo, si pueden leerlo, por ahí se compartió ya la liga, la tesis, como decías, es pública, entonces pueden meterse a la tesis y revisarla. En este epílogo es bien interesante esto que menciona Eva, porque justo lo que haces es un poco como de etnografía del preescolar, y entonces ahí es muy evidente cómo las madres, o sea, la interrelación de las madres de los pequeñitos con la escuela, la incapacidad de la propia maestra por procesos formativos, volvamos otra vez a la parte estructural, cómo se están formando,
cómo los eligen para estar en ciertas zonas, o como un poco volvamos a que no es algo individual, sino forma parte, se explica por procesos estructurales. Pero entonces, en este epílogo que nos cuentas muy brevemente, como algunas escenas etnográficas de lo que pasa en este preescolar, pues vemos cómo esa escuela está interrelacionada de manera, o sea, como muy directa con el entorno comunitario y especialmente con las mamás que pues se quedan ahí, ¿no? Para poder estar y acompañar este proceso, sí, previo de primera escolarización con los pequeñitos, pero que también implica pues hacerle traductoras e intermediarias, ¿no? Entre lo que tendría que pasar en un espacio escolar y lo que está realmente pasando por el contexto particular, por los perfiles de los chiquitos y las chiquitas, por la circunstancia específica del jicaral, ¿no? Entonces creo que ahí también como un poco pensar que pues también pasan muchas otras cosas en los espacios escolares y ahí más bien aprovechar eso, ese contexto y esa posibilidad de interrelación directa, para un poco, como decías, transformar, tampoco creo que se pueda transformar los espacios escolares, pero pueden pasar otras cosas más allá de la propia reproducción y las violencias. Y pues también como a partir de la escuela es posible también pues puede ser útil para ser utilizada en contra, o sea, como una doble navaja, ¿no? El uso de la escolarización, ¿no? Bueno, yo más o menos diría eso y no sé si Enrique quisiera como compartirnos algo para después proponerles un ejercicio para poder cerrar. Enrique, quisieras a lo mejor como esto que nos comentaba Paola de la pregunta, o sea, yo pienso mucho en lo que tú estás pensando en tu producto particular, ¿no? Como del diccionario. Sí, en este caso, pues, lo que podría sugerir que esté más en sintonía con mi trabajo sería, que se empiezan a usar estrategias para usar la lengua de una forma simplificada, ¿no? Es decir, obviamente respetando lo que son las reglas gramaticales, el vocabulario, y que de esta forma sea como una estrategia en la que, junto con la inmersión, los estudiantes, su inventario principal sean las 65 palabras y a medida que van aprendiendo las palabras, otras palabras nuevas, usen las que tienen para comunicarse. De nuevo, como con el ejemplo de la palabra mentira, no es necesario decir necesariamente la palabra mentira, pero puedes decir, por ejemplo, no verdad, o él dice algo, sabe que no es verdad, pero quiere que lo crea. Entonces, de nuevo, es un proceso también bastante tardío y es como lo que más me puede ocurrir en este sentido. Mm, es en cierto modo una interlingua, por así decirlo, o un zapoteco, bueno, en este caso de la lengua que ya hice, zapoteco simple. De nuevo, también yo creo que otra forma de hacerlo es la democratización de lo que es las lenguas indígenas. A menudo siempre hay en primarias, es algo que luego suelo observar de vez en cuando, que hay láminas en las paredes con algunas palabras en zapoteco, ¿ok? Y suelen ser palabras demasiado específicas. Y en ese caso, pues yo pienso que tal vez palabras más generales podrían ser otro nuevo uso. Pero bueno, de nuevo, eso es lo que se me ocurre en esta situación específica de cómo contribuir a lo que es la revitalización activa dentro de las escuelas. Gracias, gracias Enrique. Y bueno, para como ejercicio final, es uno de los ejes que les colocábamos. Si Perdón, pudieran, Melia, antes, ajá, antes te ok, interrumpo tantito antes para leer un par de comentarios. comentarios Sí, en el Face, porque pues, es como para ir cerrando también este ámbito, que vimos que cómo surgió el tema de la escuela, ¿no? Y es inevitable porque pues en realidad los procesos educativos están bastante ligados y ya es como de mucha tradición que esté la escuela y pues ahí, bueno, creo que se pudo haber armado un debate interesante, ¿no? Con Eva, acerca de, porque pues muchas comunidades obviamente procuran tanto a la escuela que es su centro. Hay comunidades donde lo más bonito de la escuela es la escuela, ¿no? Hay un libro muy interesante que compiló el amigo, ay, se me olvidó de la Rier Reyes, ayúdame, Belia, del de Guerrero. Miguel Reyes, Miguel de la Reyes Pérez, Universidad de la Montaña.
Sí, 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 normal de la montaña. exacto, él compiló un libro que se llama Mira mi escuela y son narrativas de niños de comunidades rurales de Guerrero sobre su escuela. Y yo también lo documenté por ahí sobre la importancia de las escuelas de CONAFE en la Sierra Sur. Entonces, las comunidades le apuestan mucho, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo se reconfigura? Entonces, bueno, creo que da para otro de ojalá armemos otra mesa sobre la escuela, ¿no? Sobre su papel social y definitivamente que se debe de reconfigurar. Aquí estamos totalmente de acuerdo, y justamente eso nos comenta Margarita, Rosa Margarita de la UNAM, también miembro de aquí del CAEM, y ella nos dice pues que esto nos ayuda a imaginar formas de investigación y de reinvención del espacio escolar desde las formas de habitar lo escolar desde las lenguas, ¿no? Y creo que pues efectivamente coincidimos totalmente con ella. Y también nos deja un comentario Lisette Cruz. Ella, bueno, no nos puso de qué institución es, pero está haciendo su tesis bueno, terminó su tesis de licenciatura y dice que también trabajó con el modelo de teoría de presiones de Terborg y que con ella comentaba que sobre los hallazgos que tú comentabas, Luz, son bastante similares a los que ella encontró en su investigación debido a que también lo manejó en los niveles macro, micro indolingüístico y que estas presiones afectan la transmisión lingüística, ¿no? Entonces, pues nos da gusto que pues haya resonancias, ¿no? Entre los diferentes temas y por ahí, bueno, le comentábamos, Luz, que está en proceso tu tesis, pues, bueno, tu artículo, pero en cuanto esté, ojalá haya oportunidad de que nos lo comparte y a la vez los podamos subir a la página del CAEM y que pueda ser también material de consulta, ¿no? Entonces, esas dos intervenciones que hay en el Face y muchísimas gracias a quienes todavía están ahí aguantándonos de pie. Entonces, sí, adelante. Bueno, Belia, Moni, creo que por ahí también. Sí, Mónica tiene una pregunta, vamos a aprovechar. Mónica es otra de nuestros colegas que se ha agregado recientemente al CAEM y está aquí en la sala de Zoom. Entonces, Mónica, pues te damos la palabra directamente porque estás aquí de manera directa. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, atendí a la liga que nos enviaron, entonces por eso me conecté por aquí. Bueno, solamente quería comentarles a los tres ponentes que sus trabajos son del todo pertinentes e interesantes, que seguramente serán investigaciones, eh, o lo son, están siendo investigaciones bastante valiosas y que pues esperamos conocer los resultados pronto, ¿no? Aunque ya Luz, por ejemplo, nos anticipaba, ¿no? Eran importantes hallazgos. Por ejemplo, quería comentar con respecto al trabajo de Eva, que fue muy atinado recurrir a los estudios de Lourdes Pasquel, ¿no? Porque justamente es una de las pocas investigadoras que ha hecho trabajo de investigación con infancias de esas edades, ¿no? Y que con respecto a la interacción y el aprendizaje entre pares, entre niños, primeras infancias, podría recomendar los estudios de Bárbara Rogoff, que si bien ella no está como involucrada con aspectos de socialización lingüística, creo que sí con aspectos de socialización e interacción, ¿no? Y que apoyarían mucho también a la investigación. Y pues nada, conocer los resultados finales del trabajo una vez que se hayan logrado, ¿no? Y bueno, con relación a Luz, me parece bastante importante documentar qué está aconteciendo en el caso del chinanteco, que es bien complicado porque bueno, no complicado, sino complejo en el sentido de que, bueno, pues, el chinanteco está distribuido en una parte importante de la sierra oaxaqueña, pero también en esta parte de la sierra de Uxpanapa en Veracruz, ¿no? Muchos de ellos chinantecos desplazados a partir de la construcción de la presa del Cerro de Oro durante el gobierno de Miguel Alemán y que bueno, justo fueron desalojados de esas tierras y comenzaron a habitar esta selva de Uxpanapa, ¿no? Ahora conviven ahí mixtecos, tzotziles, celtales y bueno, es un territorio muy interesante. Pero, ¿qué pasa por ejemplo, también con estos mixtecos que fueron desplazados a este nuevo territorio? Y también bueno, concretamente con lo que está investigando Luz es que hay algunas narrativas, conocí alguna narrativa de un joven cuando era estudiante de la telesecundaria. Hace 9 años sucedió eso y él habla de castigos en la telesecundaria por hablar el chinanteco en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca.
Y yo digo, son 9 años, ¿no? Han pasado, o sea, son 9 años apenas, ¿no? En que el profesorado o el sistema escolar de la telesecundaria sigue prohibiendo hablar el chinateco y supongo que esto ocurre en otros centros escolares. Y bueno, los castigos consistían en acarrear muchos botes de agua para hacer el aseo en salones o en baños, ¿no? Y eso son, digo, fenómenos de discriminación lingüística y de violentar a sus hablantes, a sus jóvenes hablantes, y que claro, es un tema muy discutible para analizar y revisar el papel de la escuela con el uso de las lenguas indígenas, ¿no? Y pues, nada, solo quería comentar esto y muchas gracias por dejarme participar. Y felicidades a todos, a todas. Sí, muchas gracias, Bonnie, también por tu participación y tu presencia y acompañamiento aquí en este espacio, ¿no? Y bueno, y para ir también finalizando los comentarios en Facebook y también dar paso a la dinámica final, pues agradecer bueno, tenemos también el comentario de Erika Apodaca, es pues maestra, considero, de varios de nosotros, ¿no? Que la hemos leído y que también de alguna manera inspiró mucho de este trabajo del CAEM, porque pues reconocemos como miembros del CAEM diferentes generaciones de personas que hacen antropología de la educación y nosotros pues de alguna manera hemos estado aprendiendo de parte de varios de ellos y de ellas, entre ellos pues Erika Podaca del CIESAS, quien nos comenta acá en el Face que bueno, que le da mucho gusto escucharles y que espera la sesión sobre la pertinencia de la escuela. Creo que sí es un tema interesante, sobre todo porque pues es el CAEM, para quienes no nos ubiquen bien, es el Colaboratorio de Antropologías Educativas en México. Y mucho de la educación sucede en esos entornos, ¿no? Aunque pues no específicamente, ¿no? Pues, en mi caso, por ejemplo, hago investigación más sobre educación en contextos comunitarios y más apegado a lo que se llama socialización indígena. Así que pues esperemos armar ese conversatorio y pues subirlo a nuestra página. Bueno, entonces muchas gracias a quienes nos han seguido y todavía siguen conectados en la transmisión. Ahora sí, damos paso ya a la última actividad de esta sesión. Adelante, compañera Belia. Sí, gracias Edgar y gracias a todas las personas que han comentado. También hemos dejado por ahí como algunas referencias que han dicho aquí los ponentes para que pues la gente que después lo vea vaya también siguiendo las referencias de los libros, los artículos, las tesis, los comentarios de modelos y todo esto para que pues sea también un elemento, ¿no? De formación. Bueno, y entonces a mí me gustaría proponerles como un cierre, nada más, o sea, como un poco, uno de los ejes era como esta cuestión de los retos y cómo los resolvieron, pero para cerrar, a lo mejor si pudieran dar algún consejo, o sea, la verdad es que los consejos depende de muchas cosas y depende de cómo nos fue, ¿no? En nuestro proceso de investigación, ¿no? Pero si pudieran dar un consejo muy pequeñito a aquellas personas que están en proceso de hacer investigación sobre la diversidad lingüística en Oaxaca o en alguna otra parte, o que quieren, o que se ven interpelados, ¿no? Que a lo mejor están decidiendo qué van a hacer, de qué van a hacer su tesis, si van a hacer una tesis, incluso, un poco por aquí decíamos que pues hay diferentes formatos, ¿no? Ya Luz nos decía, bueno, vamos a terminar esta investigación con un producto de un artículo que también es posible, o hacer una tesis también, como en el caso de Eva, que ya le hemos estado por ahí tomando referencia. Enrique, no sé si también va a ser tesis, creo que sí, ¿no? O sea, como un poco como esta diversidad, ¿no? O sea, como un poco desde esta experiencia que ustedes ya tienen del haber construido, elaborado, redactado una investigación sobre diversidad lingüística, ¿qué consejo podrían darle en algo muy breve, ¿no? Muy pequeño, a aquellas personas que están interesadas, que están en el proceso, como para, digamos, un tip, ¿no? Así como final, que pudiera ayudarles a estos procesos que ustedes ya han atravesado. Entonces, no sé quién quisiera empezar, quizá vamos otra vez al revés, Eva, Luz y Enrique para cerrar en esta última ronda. Eh, Algo cortito, ¿no? Porque ya estamos en el cierre. Eva, te doy la palabra. Híjole, está difícil. Como dices, creo que los consejos vienen mucho desde la experiencia, ¿no? Y yo creo que mi experiencia de trabajo
también desde la disciplina, ¿no? Antropológico, está muy atravesado. En Tunsabi dicen que soy ñasa A. Eso significa que soy una mujer que habla español. Ah, y con todas las cargas que trae eso, ¿no? También una mujer blanca. Entonces, a mí me gusta mucho siempre recomendar el texto de Valentina Glockner, eh, que se llama Memorias de un niño Nasabi y que habla de su propia elaboración sobre lo que es la epistemología antropológica, ¿no? Y ella habla de tres, dice que el quehacer antropológico requiere de tres acciones, ¿no? La presencia, la escucha y la pregunta. Entonces, yo invitaría, creo que mi invitación, más que un consejo, es a llegar al lugar de trabajo, ¿no? A esta comunidad de habla, o sea, entender justo que la comunidad no es el territorio, sino son los hablantes, ¿no? Porque estamos investigando la lengua. Aunque todo la lengua esté muy tejida con los saberes sobre el territorio, estamos trabajando con personas y quitándonos un poquito estas prenociones, ¿no? De que la lengua se tiene que conservar y que deberían de transmitirla y justo pues estar presentes, escuchar y preguntar, ¿no? Y pues sí, al final, como dice Edgar, la escuela es muy importante y la gente quiere las escuelas, ¿no? Entonces no importa si Eva piensa que la escuela no debe existir, ¿no? Importa lo que los hablantes piensan y cómo resolvemos eso que ellos identifican como una necesidad, ¿no? Como algo que desean para su vida y su entorno comunitario, ¿no? Hasta ahí. Gracias, Eva. Luz. Sí, claro, continuando con eso de lo que comentaba la compañera Eva, yo creo que es muy importante poder ir a la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí podemos descubrir más temas incluso cuando uno está creando, pues el tema, ¿no? La pregunta de investigación, uno como que tiene muchas opciones y tal vez si tal vez uno se quiere enfocar como a las lenguas indígenas, una, una buena opción sería pues tal vez ir a estos lugares, ¿no? Tal vez 2 días, un día, ¿no? Creo que es muy poco, pero con el tiempo que luego la rapidez con la que se pide la pregunta de investigación en algunas ocasiones, yo creo que es importante pues tal vez ir a la comunidad, ¿no? Y tal vez no cerrarse, ¿no? A medida de que pasa el tiempo, uno puede ir haciendo adaptaciones a la pregunta de investigación de acuerdo a lo que uno va descubriendo en el lugar y a lo que las personas nos van diciendo. También, bueno, un tip, yo creo que con las transcripciones, como les decía, Google Pinpoint, muy buena herramienta y totalmente pues gratuita, ¿no? Entonces, aguanta archivos muy grandes de hasta 1 hora, entonces yo creo que ese es un buen tip para los que estén haciendo entrevistas para las transcripciones. Y bueno, si tienen dudas de cómo reflejar los resultados, en mi caso, yo no conocía del todo, entonces yo pues estuve preguntando también, informándome sobre los modelos y pues ahí uno va descubriendo otras formas de representación, ¿no? A mí me funcionó el de Bronfenbrenner porque creo que abarca varias esferas, ¿no? Y muestra como visualmente más comprensible lo que quiero dar a conocer. Y pues si también que no se abrumen, pues si no tienen como conocidos que hablen la lengua, tal vez con alguna persona que conozcan, que conozca a otra persona, sería muy bueno. En mi metodología no lo mencioné, pero primero fue por conveniencia, pero después por bola de nieve. Porque a medida que iba conociendo personas en la comunidad, pues también me iban, pues relacionando con otras personas que también iban con este perfil que buscaba. Muy bien, muchas gracias, Luz. Tanto la referencia de Eva como la de Luz la vamos a ir colocando también ahí del programa, si nos puedes compartir en el chat aquí, Luz, y ahorita lo compartimos. Y Enrique, cerramos contigo. Adelante. Lo que son mis consejos se dividirían en tres partes esenciales. Una es que
en caso de estar trabajando con lo que son los aspectos internos de una lengua, como vocabulario, gramática, todo esto, lo más importante es que los hablantes se involucren lo más posible. Es decir, que se priorice lo que son su input que nos dan, lo que nos dan sus frases, su forma de comunicación, todo eso se tiene que priorizar más de lo que nosotros percibimos. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el punto de vista donde vemos las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, a veces estamos muy acostumbrados a la fonología inglesa, la fonología española, incluso algunos llegan a comparar con el chino, y es que lo que yo diría es que no hay que estancarse con lo que ya conocemos, es decir, hay que explorar, incluso lo que es la fonología, es necesario entender lo que es, por ejemplo, el alfabeto internacional, el alfabeto fonético internacional. Es algo muy necesario, ya que a la hora de analizar una lengua que no es la que dominamos, vamos a encontrar alófonos, nos vamos a encontrar con tonos, acentos, lo que se llama stress, todas esas cosas y muchas formas en las que funciona la lengua. Y nuevamente, pues, lo que es la escritura. A veces no vamos a poder tener una escritura definida por los mismos hablantes que usan las lenguas de forma oral exclusivamente. Entonces, de nuevo, aquí nos va a servir mucho lo que es la fonología, si es que no hay como una forma en la que, bueno, yo fui afortunado de que uno o dos de los hablantes podían usar una forma determinada de la lengua para pronunciarla, pero muchas veces no va a ser el caso. Entonces, de nuevo, todo eso. Y de nuevo, aparte de la fonología, pues está la sintaxis, y es que muchas veces nosotros queremos trasladar el español a la lengua objetivo, ¿no? De que en español usamos las posiciones al o en o dentro de o todos esos, y en zapoteco pues a lo mejor una que vi que se repetía mucho era lac. Entonces, lac no tiene exactamente el mismo significado que en, podría ser de hecho algo completamente diferente de acuerdo a... eh, y eso es una observación muy importante que tenemos que hacer, que la lengua que vamos a estudiar muy probablemente no va a ser un equivalente 100% calco del español o de otra lengua que conozcamos como el inglés. Y tenemos que estar listos para afrontar con conceptos que nunca habíamos conocido, estructuras gramaticales que nunca habíamos conocido, incluso por ejemplo, algo que vi y que también iba a poner bastante, bueno, que iba a añadir en mi trabajo es la cópula cero, es decir, cuando en el verbo ser no se pone, no se dice nada, entonces, para representarlo, es decir, si digo yo una persona, ¿no? Yo persona, en vez de decir yo soy una persona. Entonces, incluso, bueno, en este caso estaría recomendando asociar un poquito, ya que nos habla mucho de lo que son los vacíos significativos. Y de nuevo, el hecho de que no tenga un exponente no significa que la palabra no exista, sino que el concepto se representa de una forma diferente en las lenguas, y tenemos que estar abiertos a todo eso y desprendernos un poquito más de lo que es el español. Ok, Muy bien. pues Gracias, Enrique. gracias. Y bueno, más bien me quedaría con la idea de Eva de invitación, que esto último es como una invitación, porque justamente pues va a depender mucho de los contextos. Ahora estamos como viendo que la diversidad de contextos pues va a tener sus particularidades, y también pues de quiénes somos y cómo nos acercamos a esos contextos, pues va a definir mucho de qué podamos o qué no podamos hacer en los diferentes procesos de investigación. Entonces, pues cerramos como con esta ronda de invitaciones, y creo que todas coinciden en escuchar al otro, la otra, ¿no? Entonces, creo que es como algo transversal en
cómo nos situamos en esas otras miradas, desde estas otras perspectivas. Pues muchas gracias, Eva, Enrique y Luz, y cedo la palabra a Edgar para que nos pueda dar como el cierre ya de esta sesión y esta interesante plática. Adelante, Edgar. Sí, muchas gracias, pues a todas y todos, Evelia, Eva, Enrique, Luz y Moni, que también nos estuvo acompañando toda la sesión aquí. Se logró el objetivo y eso nos da mucho gusto de que queríamos que fuera un diálogo, ¿no? En la medida de lo posible, pues cuestiones de los tiempos y demás, pero bueno, a final de cuentas creo que sí tuvo más o menos este formato de irlo platicando. De repente nos da pena, pues, porque como nos da pena interrumpir y sabemos que eso nos enseñaron en nuestras casas, que no se debe de interrumpir y eso pues creo que está pasando factura y además es bien difícil, ¿no? Como que interrumpir en aquí, es más fácil interrumpirnos si estuviéramos platicando, porque entonces es más fácil, sí, pero, ajá, entonces, pero acá nos da esa penita, ¿no? Pero bueno, creo que se hizo en la mayor parte de lo posible establecer este diálogo, hubieron ejes en común y creo que por ahí va, ¿no? Sin tomárnoslo como tan académico, sino más bien como platicar nuestras experiencias, cómo nos está yendo, cómo le estamos haciendo y a partir de ahí, entonces, bueno, les agradecemos mucho por haberse prestado a a este ejercicio, ¿no? A esta forma de, pues ahora sí que de socializar también lo que hacemos en la academia. Ujú. Bueno, en ese sentido, pues muchísimas gracias a nuestros participantes y también, bueno, el equipo de moderación y también vamos a aprovechar rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo para invitarles a la siguiente sesión. A diferencia del año pasado de los diálogos CAEM, estos serían trimestrales. Entonces, en ese sentido, el siguiente va a ser hasta septiembre, el 23 de septiembre específicamente, y ya les estaremos recordando cuando se acerque la fecha, mediante los cartelitos en el Facebook. Y en este caso, vamos a tener un tema que se llama abordar lo educativo desde las subjetividades. Y aquí tenemos tres temas. Va a presentar Wendy Hernández sobre cuestiones de discapacidad en el aula, ¿no? En un USAER. Entonces, ese es uno de los temas que se va a presentar. También presenta Ishkan Carrera sobre un trabajo que se llama Entre afectos y habitabilidad. Habla sobre la dimensión afectiva del estudio del espacio pedagógico, ¿no? Que también es desde la cuestión de las afectividades. Y en el tercer participante es Leonardo Gael Romero sobre experiencias y motivaciones de estudiantes varones de la Facultad de Idiomas de la URSEN, ¿no? Esto tomando en cuenta que el entorno es mayoritariamente femenino. Entonces también un poco las subjetividades de los varones que se encuentran en estos temas, ¿no? Entonces, pues son temas también de interés. Esperemos que nos puedan acompañar. Y en la moderación, para este caso, nos va a acompañar la doctora María Rivera y la doctora Margarita Sánchez Pacheco, ¿no? Que también son colaboradoras de este colaboratorio CAEM, así que tendremos nuevas voces moderando y nuevas voces dialogando, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso hace que pues este espacio cumpla con ese objetivo de diversificar y pues que las formas de construcción sean mucho más, abiertas y dialógicas. Sería eso por nuestra parte y pues nuevamente darles muchísimas gracias a quienes participaron y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que nos sigan acompañando. Ujú. Gracias. Que tengan excelente noche, buen descanso y pues hasta la próxima, hasta septiembre. Nos Vamos a cortar la vemos. transmisión. Adiós.